Le damos la bienvenida a todos los que están aquí reunidos y a aquellos que verán este culto, que es para la gloria del Señor. Queremos desearles que el Señor obre en vuestros corazones de tal forma que se conviertan a Él y transmitan a otros la vida nueva en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno en cada momento, Señor, de nuestra vida. Con tus hijos, Señor, que tienes un motivo para cada uno de nosotros. Sea que sea con nosotros y en la alabanza y en la palabra, Señor, que te trae, que no se vaya vacía, Señor, que pueda calar hondo en cada corazón. Te doy gracias, Padre, porque te has permitido llegar a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tendremos un tiempo de canto. Gracias, Señor. ¿Qué dice la primera canción? La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. ¿Es así? Amén. Alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Los hermanos de acá dicen aleluya. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Gracias, No se olviden de ese Señor. contracanto, aleluya, que es glorificar a Dios, que es reconocer su señorío, que es alabarle de veras. Vine a alabar a Dios. Amén. Amén. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. ¿Vino Cristo a tu corazón? Sí. Amén. Es la razón por la que le alabamos, es la razón por lo que le bendecimos. La siguiente canción que dice, Galita. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Amén. Tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso,
con nosotros Él está, nos levanta cuando caemos y en su brazo nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Amén. Saben que este Dios amoroso es grande en misericordia, pero también es justo. ¿Es así? Amén. Saben que Dios es justo. Aún aquellos que predicaban el Evangelio y lo escuchaban a Jesús hablar, y algunos que acusaban a Jesús en cierta forma de que era un hombre que transgredía la religión de la época, que agredía la religión. Algunos llegaron a decir: este justo nada malo hizo. ¿Por qué? Porque era Dios encarnado en Cristo. Él no pecó, fue sin pecado. No como nosotros. Nosotros somos pecadores, pero Él nada malo hizo. El justo por los injustos. Y eso qué maravilloso, hermanos. Él pagó el precio por estos pecadores, salvados por su gracia, por su amor, pero le reconocían como justo. El salmista David en su Salmo 103 decía: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dice alma mía a Jehová, no te olvides de sus beneficios, acuérdate de donde te sacó, acuérdate
Aleluya. ¿Cuántos estamos en esta situación? Estamos fundados sobre la roca de nuestra salvación, el fundamento de nuestra esperanza, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Es tan dulce el amor del Señor, que hace que nosotros vengamos a Él, porque Él nos atrajo a sí mismo. Huíamos por nuestros pecados de lo que fuera Dios, pero Él, en su amor, en su gracia, nos acercó. Y ahora es un bálsamo a nuestra vida, hermano. Es un bálsamo a nuestra vida. Tu dulce amor. Dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrenda sobre tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Dulce amor. Dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrenda sobre tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Y mi decisión. Mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Que nuestras vidas sean para la gloria del Señor. El solo hecho de pensar en el dulce amor de Cristo por nosotros. Recuérdale que está a tu lado. Jesús te ama. Jesús te ama. Y tú has respondido al amor del Señor. Por eso estás aquí en este día. Y a mí también. ¿Pronto? No tenemos más para este día, pero reconocer el señorío de nuestro glorioso amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, poderle alabar, poder bendecir su nombre. Es para nosotros un privilegio, un privilegio. Te voy a pedir, Camila, que estés orando. ¿Ah? Vamos a recibir la palabra a través de la boca de nuestro hermano Martín y la palabra del Señor. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este hermoso día Sí, que Señor. nos has permitido vivir. Padre, gracias porque tenemos la libertad de estar en tu casa. Oh, gloria al Señor. Y a veces no la valoramos, Señor, de poder congregarnos cada domingo, Señor, y sin que nadie nos persiga, como en otros lugares, como lo
lo ha mencionado Sebastián antes. Te agradecemos por eso, porque has tenido misericordia con nosotros, por tu bondad, por tu fidelidad cada día. Gracias, Padre, porque podemos alabarte, honrarte cada día con nuestra vida, con nuestro alabar, con nuestra boca, con todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora al seguir alabándote a través de tu palabra, al escuchar, que nuestros corazones estén atentos, sus oídos también, a poder oír tu palabra y después salir de aquí para poder aplicar, si hay algo que cambiar también, Señor. No solamente venir un domingo como tantos domingos, tipo rutinario, sino el vivir el Evangelio, Señor. Demostrarles a otros con nuestra vida que Cristo vive en nuestro corazón. Y que tú seas el ejemplo, que podamos seguirte cada día y que a otros al vernos puedan seguirte a ti también. Dejamos todo en tus manos, Señor, que dirijas a tu siervo, que pueda hacerlo con denuedo de tu palabra, Padre, que pueda hablarnos y que también podamos escuchar también con nuestros corazones abiertos y dispuestos a aceptar todo de ti. Sí, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre, perdona nuestras faltas, nuestros errores que cometemos cada día y ayúdanos, Señor, a cada día poder tener el anhelo de crecer en cosas, en tu servicio, en honrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Llegué unos minutos tarde, así que la verdad que no pude saludar a nadie. Pero ahí vamos a estar avanzando, seguimos en la carta de los Efesios, así que ya les invito a ir al capítulo 4. Bueno, estuve preparando, así que voy a estar leyendo lo que estuve preparando. Como siempre menciono, es un gusto poder encontrarnos hoy, el día del Señor, para abrir su palabra y buscar entender y conocer más acerca del Señor y de su propósito en nosotros y a través de nosotros, como iglesia de Cristo. Como les decía, ¿no? Como venimos hablando de la carta de Pablo a los Efesios, hoy seguiremos. A ver si se acuerda alguien en qué parte estamos. ¿Alguien se acuerda? Ok, bueno, pareciera que el 4, ¿sí? Y dentro del 4, me gusta preguntar a veces, ¿no? El versículo 4 al 6. 4 al 6, sí. Bien, sí. Y enganchamos ya el 7 en realidad. La práctica pasada tuvimos ahí, del 7 un poquito en adelante. Estamos en esa parte, ¿no? Así que la vez pasada habíamos quedado en el verso 11 en realidad. Hoy retomaremos allí y seguiremos para ver si podemos terminar esta sección, que ya le digo que me parece que no, porque estuve ahí revisando y creo que vamos a hacer un par de versículos nada más. Pero para ir entrando en contexto, si les parece, vamos a comenzar leyendo este capítulo 4, lo vamos a hacer del 1 hasta el 16. ¿Están todos allí? Para ir entrando en contexto y ya ver de qué nos está hablando. Dice así el capítulo 4. Como hay título no inspirado, dice la unidad del Espíritu, ¿no? Dice: yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y acá entramos en nuestro pasaje. Este pasaje, nos está hablando de unidad, y ahora a partir del verso 7 sigue hablando de unidad, pero también comienza a hablar de la madurez
que siempre decimos son dos conceptos que van juntos, no es el uno sin el otro, van juntos. Unidad en la iglesia y madurez en la iglesia. Y dice así el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ir desglosando este pasaje. Pero ya les digo, los temas centrales es unidad y madurez. Son los dos temas que están sumamente entrelazados y siempre van juntos. Así que solo a modo de repaso, en la relación con la madurez vimos, o sea, ya entrando a ese verso 7 en adelante, solo un repaso rápido de lo que vimos la prédica pasada para entrar de lleno al verso 11 en adelante. En relación con la madurez, que es lo que habla de este pasaje, vimos que Cristo es quien edifica su iglesia a través de su misma iglesia. ¿Cómo? A través de dones espirituales que Él da a quien quiere y cuánto quiere. Para que la iglesia se edifique y madure, nosotros debemos estar, cada uno de nosotros, ¿no? Debemos estar sujetos a Cristo y poniendo nuestro don espiritual, dado por Dios, al servicio de la iglesia. Esa es la verdad por detrás de este pasaje. En el verso 7, habíamos comentado que Dios da un don espiritual, al menos uno, a cada verdadero creyente. Si realmente tú eres un verdadero creyente, al menos tienes un don espiritual para el servicio de la iglesia. Si realmente has creído en Cristo, ha habido un nuevo nacimiento en ti, al menos tienes un don espiritual que servir a la iglesia de Cristo. Así es como se edifica la iglesia de Cristo. Eso lo dice el verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. También habíamos comentado en los versos 8 al 10, y esto es sumamente importante, que estos dones espirituales solo son posibles por la victoria que logró Cristo en la cruz sobre los enemigos más acérrimos del hombre. ¿Cuáles son los enemigos más acérrimos del hombre? El pecado, Satanás, el mundo, la muerte. Nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo el dominio de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo y en muerte espiritual, alejados de Dios. Esa era nuestra condición. Eso lo dice Efesios capítulo 2. Por la victoria de Cristo en la cruz, ahora ya no somos esclavos del pecado, sino de Cristo. Eso lo dice Romanos capítulo 6. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, sino que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Así lo dice Colosenses 1:13. Ya somos parte de su reino. Ya somos parte de su reino. No somos arrastrados en la corriente de este mundo, que ya vemos cómo va, ¿no? Es simplemente prender el informativo y esa es la corriente de este mundo, ¿no? Ya somos parte de su reino, no somos arrastrados en la corriente de este mundo,
sino que vamos en contra de esa corriente. Nuestros valores cristianos realmente van en contra de este mundo. Y siempre ha sido así, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si ustedes prestan atención, siempre, por decirlo de una manera, quien molesta en este mundo son los cristianos. El mundo quiere seguir en ese camino ancho, en su algarabía, hacia el infierno y que nadie lo detenga. Pero el cristiano es siempre, como bien dice la Escritura, la sal, el que hace que esto no se termine de pudrir del todo. Nosotros somos quienes hemos estado, somos puestos por el Señor como iglesia del Señor, dice, como ese baluarte que sostiene la verdad, esa sal que no deja que esto se deteriore más y más, y esa luz, la única luz que tiene este mundo, es la iglesia del Señor. Sos vos, soy yo, quien ha conocido verdaderamente a Cristo. Nosotros tenemos la verdad, no una verdad más. Nosotros tenemos la verdad. Entonces, como decía, sino que vamos en contra de esta corriente. Y hoy ya tenemos vida eterna. Nosotros ya tenemos vida eterna. Porque ¿saben por qué? Porque estamos unidos a Cristo, quien es la vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos uno con el Señor. Ya tenemos vida eterna. Porque estamos unidos a Él. Él ya es victorioso. Por eso dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo que está diciendo es que Él llevó adelante su obra y Él venció. Cristo ya está sentado, dice, a la diestra del Padre. Toda potestad me es dada, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos que creer, y cuando arranca esta carta a los Efesios, por ejemplo, el capítulo 1, dice que nosotros ya tenemos todas las bendiciones espirituales con Cristo en las alturas. Ya son nuestras. La vida eterna ya es nuestra, porque Cristo ya venció. Simplemente estamos pasando, como decía Pablo, ¿no? Esta leve tribulación momentánea, que en nosotros ¿qué produce? Cada vez más peso de gloria. Cristo, como ya lo anunciaba, que es lo que se menciona ahí en ese pasaje, en el verso 8 al 10, Cristo, como ya lo anunciaba el Salmo 68, que menciona este pasaje, venció y dio dones a los hombres. Por eso es que hay, escuchen esto hermano, esto es una verdad que lo dice la Escritura, hay gran poder en la iglesia del Señor para luchar contra el mal. En la lucha espiritual nosotros ya tenemos la victoria. Podrán matar nuestro cuerpo incluso, pero la vida ya nos pertenece por estar unidos al que venció. La Biblia dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Saben cuál es la imagen? Es que nosotros vamos como peregrinos en este mundo. Vamos camino a nuestra tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Y en este camino nosotros vamos avanzando y vamos liberando a otros cautivos, como también lo fuimos nosotros, que hoy están bajo las tinieblas de Satanás de este mundo, son esclavos del pecado. Nosotros tenemos el poder, como iglesia hablo, dado por Cristo para avanzar y liberar a estos cautivos y llevarlos al reino de su amado Hijo. Vaya poder que tiene la iglesia. Nosotros experimentamos el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Lo dice al final del capítulo 1 de Efesios. Es el mismo poder que hoy resucita muertos espirituales para agregarlos al cuerpo de Cristo, al reino de Cristo, que no para de crecer. Es la roca esa que profetizó Daniel, que iba a llegar cuando estuviera el cuarto imperio y esa roca no iba a dejar de crecer. Y es lo que nosotros vemos hoy. El reino de Cristo no para de crecer. Siempre hay más y más conversos y más conversos. Nosotros no lo vemos porque es un reino espiritual, pero ya está entre nosotros. Nosotros somos parte de ese reino. Y un día dice, lo va a tomar todo. En fin, el resumen de ese verso 8 al 10. En resumidas cuentas, el verso 8 al 10 nos habla de la victoria de Cristo. Y que gracias a esa victoria, nosotros tenemos dones espirituales dados por Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Cristo venció, ascendió a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad. Nosotros éramos esa cautividad. ¿Y qué hizo? Tiene el poder para darnos dones espirituales. Lo dijo en la Gran Comisión, después lo voy a nombrar, pero dice,
toda potestad me dada. Por tanto, ¿qué dice después? Id. Por tanto, id. Toda autoridad me es dada, porque venció. Por tanto, id. Las puertas de Hades no prevalecerán. Estamos hablando de esto, o sea, realmente que trasciende esta vida, lo espiritual, la verdad, eso, como acabamos de decir, ese poder de resurrección que puede resucitar muertos espirituales. Hay poder en la sangre de Jesús primeramente y en su palabra. Es viva, es eficaz. Nosotros, yo no voy a convertir a nadie, ninguno de nosotros va a convertir a nadie, pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios anunciada, es lo que va a hacer la obra. Y eso ya estaba profetizado desde el profeta Isaías, que dice, o sea, yo voy a mandar mi palabra y ella hará lo que yo quiera que haga. Bueno, eso fue el resumen de la prédica pasada. Ahora vamos a ir, como le digo, comenzando del verso 11 al 16. Entonces, hoy nos estaremos adentrando en los versos 11 en adelante. Si tuviera que resumir del 11 al 16, esta sección del pasaje que nos resta sigue tratando del tema de la madurez. Ese es el tema, ¿no? La madurez, de la edificación. Y nos habla que Dios, y esto es muy interesante, es como lo que dice este pasaje, Dios ha provisto hombres dones para edificar su pueblo, para enseñar a su pueblo. Y también nos habla de la necesidad de madurar para no ser arrastrados por falsas enseñanzas. Este crecimiento siempre debe darse en torno a la cabeza, es decir, Cristo. El crecimiento, y siempre lo hablamos, ¿no? También en las clases, el centro siempre tiene que ser Cristo. Si nosotros sacamos a Cristo del centro, podemos terminar totalmente perdidos, o siendo engañados. Entonces, le voy a decir el esquema. Yo puse 5 puntos que vamos a estar viendo hoy, pero vamos a llegar al tercero solamente. Yo quería llegar a los 5, pero es imposible. A no ser que usted aguante todo esto. Bien. No, hoy tampoco el cuarto y el quinto lo hice el livianito, así que no, lo voy a dejar para la próxima para que sea más contundente. Pero el 1, el 2 y el 3 lo vamos a mencionar como para concluir, ¿sí? Pero yo se lo menciono a los 5. El verso 11, por ejemplo, nos va a estar hablando de los hombres dones dados por Dios. Yo le ponía, ¿no? Donde comienza la obra, donde se encadena la obra de Dios, en esos hombres dones que Dios mismo ha dado a su iglesia. El verso 12 nos va a estar hablando de un primer propósito, de esos hombres dones, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El punto 3, que sería el verso 13, nos va a estar hablando del tiempo. ¿Hasta cuándo? Y ahí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la perfección. El punto 4 es el verso 14, que hay un segundo propósito de la madurez allí. Y dice, no ser niños fluctuando, engañados por falsas doctrinas. Y el último punto, que sería el verso 15 y 16, sería un tercer propósito de este pasaje. Y que sería el punto central, el que acabamos de decir, el punto central de este pasaje y el punto central de toda la Biblia. Crecer en torno a la cabeza, esto es Cristo. Ese es el punto central de toda la Escritura. Se trata de conocer esa promesa que Dios ha dado, se trata de crecer en ese conocimiento que Dios ha dado en torno a la cabeza, que es Cristo. Ese es el fin de todo, como decía Salomón, ¿no? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero esto iría un paso más allá todavía. El fin de todo, ¿saben qué es? Es conocer a Cristo y gloriarnos en Él para siempre, para siempre. Ese es el propósito del ser humano, y si uno se sale de ese propósito, no tiene sentido la vida. Realmente, cualquier cosa que uno ponga en lugar de Cristo es cuestión de tiempo para que se caiga. Es así. Ya, póngale el nombre que usted quiera: riqueza, hijo, esposa, no sé, una pasión, lo que sea. En un momento se cae.
Bien, pero comenzando en ese verso 11, que dice así: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así dice ese verso, ¿no? Entonces, nosotros la vez pasada ya habíamos estado mencionando que en este versículo en particular se mencionan varios hombres dones. Yo ahora les voy a explicar qué significa hombres dones. Y acá viene esta aclaración. ¿Por qué digo hombres dones? Porque ese pasaje, en griego, literalmente dice así: Él dio apóstoles, Él dio profeta, Él dio evangelista, Él dio pastores y maestros. O sea, Dios da apóstoles, Dios da profetas, Dios da evangelistas, Dios da pastores y maestros. Dice así, literalmente. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que Dios mismo provee para su iglesia hombres capacitados para la edificación. En este caso se mencionan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios es quien da al evangelista, quien da al pastor, quien da al maestro. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso decimos hombres dones, ¿no? O sea, Dios mismo es quien da a ese hombre para la edificación de la iglesia. Entonces, mencionada esta aclaración, proseguimos. La vez pasada, que no voy a entrar mucho en eso, lo voy a mencionar simplemente. La vez pasada dijimos que nosotros, como iglesia bautista, creemos que hay ciertos dones espirituales, y en este caso, hombres dones, que ya han cesado. Somos cesacionistas, esa es la palabra, ¿no? Yo ya les explico. Como son el caso particularmente de apóstoles y profetas. Nosotros no creemos que estos dones estén hoy vigentes. Apóstoles y profetas. Nosotros no creemos que estos dones estén hoy vigentes. En el caso de los apóstoles, entendemos que los apóstoles fueron los 12 que estuvieron con Jesús y posteriormente el apóstol Pablo. Las características de estos hombres son que estuvieron con Cristo y presenciaron su resurrección. Conocieron al Cristo resucitado. No creemos que hoy haya apóstoles. O sea, para cumplir con ese cartel, por decirlo de una manera, de apóstol, tienen que haber vivido con Cristo, presenciado ese ministerio que él tuvo y ser también testigo de su resurrección. Esos son como las credenciales de un verdadero apóstol. Entonces, hoy lo que se proclaman apóstoles no cumplen esas credenciales. Eso es lo que nosotros entendemos que dice la Biblia. Por eso volvemos a repetir, nosotros creemos que hoy no hay apóstoles en ese sentido. Fueron los 12 y fue Pablo, posteriormente, ¿no?, que también conoció a Cristo resucitado. Lo mismo sucede con los profetas. En el Nuevo Testamento se ven casos particulares y también se mencionan en las cartas paulinas a personas denominadas profetas. Si ustedes, cuando leen el Nuevo Testamento, si prestan atención, van a ver que hay profetas en ese tiempo histórico, del primer siglo. Ahora la pregunta es, ¿cuál era la función, el rol de estas personas que recibieron este don de profeta? Primeramente, como todo don, lo primero es edificar la iglesia. Ellos, los profetas de ese Nuevo Testamento, ellos en particular traían la palabra que Dios estaba revelando en ese momento histórico. Y acá está la salvedad importante. Ya que el canon, el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, no estaba completo. Este don de profeta era sumamente importante en ese momento histórico. ¿Para qué? Para edificar la iglesia e ir en pos de la verdad. ¿Entendieron? ¿Sí? O sea, también este don de profeta era sumamente importante, pero en ese primer siglo, donde la iglesia estaba, por decirlo de una manera, naciendo, donde la iglesia se estaba propagando, el canon, o sea, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo.
Entonces era necesaria una revelación directa de Dios para que realmente validara lo que era cierto a lo que era mentira. ¿Sí? Bien. Y esto, miren, esto es lo importante porque tampoco nosotros creemos que hoy hay profeta. Luego que el canon está completo, nosotros entendemos que este don ya no es necesario en lo que respecta a traer revelación de Dios, ya que la revelación de Dios quedó completa con el libro de Apocalipsis. Hoy no tiene sentido un profeta en ese sentido, ¿entienden? Porque la revelación de Dios está completa. Cuando ustedes terminan el libro de Apocalipsis, parafraseándolo, dice, el canon está completo. No se le agrega más, no se le quita más. Esta es la palabra de Dios. Entonces nosotros no tiene sentido escuchar a alguien que diga, tengo revelación nueva del Señor, el Señor dice tal cosa. No. Si la propia palabra de Dios me está diciendo, el canon está completo, la revelación se cerró. No agreguen, no quiten. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tampoco creemos que este don de profeta hoy esté vigente. Lo vuelvo a repetir. No creemos a los que hoy se autoproclaman apóstoles y profetas, los cuales erran de continuo su profecía y desvían a los hombres de la verdad, que la verdad es Cristo y su palabra. Dicho esto, que también algo habíamos mencionado en la prédica pasada, ahora sí, nos centraremos en los hombres dones que entendemos hoy siguen vigentes. Si ustedes volvamos a ese versículo 11, dice que Cristo constituyó apóstoles, profetas. Esos dos dones o hombres dones ya no están vigentes. ¿Sí? Ahora nos vamos a centrar evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Me dan un segundo que tengo un poquito. Se seca la garganta. ¿Sí? Bueno, comencemos con evangelista, este hombre don, ¿no? En cuanto al don de evangelista, en el Nuevo Testamento se menciona explícitamente a un solo hombre, que se le conoce con este título. ¿Alguien sabe quién es el evangelista? Así que se menciona así en el Nuevo Testamento. No. Del libro de Hechos. Capítulo 8. Ok, bueno, lo digo yo entonces. Felipe, el evangelista. Es el único, o sea, que se menciona así explícitamente. Felipe, el evangelista. Y esto, si ustedes me quieren acompañar, o sea, en el capítulo 8 se narra cómo él evangelizó, ¿no? Pero donde se dice explícitamente que él es el evangelista es Hechos 21.8. Hechos 21.8. Dice así, Hechos, capítulo 21, verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, esos 7 es del capítulo 6, uno de los 7 diáconos. Dice, posamos con él. Es la única referencia, por lo menos que yo encontré, si alguien ya encontró otra, me lo hace saber. Pero es la única referencia hablando explícitamente, ¿no?, a este don de evangelista. Dice Felipe el evangelista. Y se ve su ministerio de Felipe, de evangelista, en el capítulo 8 del libro de Hechos. Este es el caso particular de un evangelista que muestra el Nuevo Testamento. Y el don de evangelista es mencionado explícitamente solo en este pasaje que estamos leyendo. Son simplemente datos, ¿no? En Efesios 4.11 es el único lugar donde se menciona que hay un don de evangelismo, así, explícitamente, no hay otro pasaje. A mí me halló raro, le digo la verdad, pensé que en 1 Corintios, que habla mucho de los dones espirituales, estaba también el de evangelista, pero sin embargo, no. Bien, entonces,
Sin embargo, y esto sí ya es para todos nosotros, sin embargo, la obra de evangelista es una tarea que todo cristiano tiene que llevar a cabo. Vuelvo a repetir porque esto es para todos nosotros. O sea que tenemos un hombre que se llama explícitamente el evangelista. Tenemos solamente una vez que se menciona este don de evangelismo. Pero, sin embargo, la obra llevar a cabo, esta obra de evangelista, es una tarea que todo cristiano tiene que llevar a cabo. ¿Dónde se menciona esto? Bueno, un lugar que creo que todos sabemos es la Gran Comisión. La Gran Comisión. La Gran Comisión es cuando Cristo está ascendiendo y le deja este mandato, esta comisión a sus discípulos para que lleven a cabo, ¿no? Se encuentran en los 4 evangelios, pero acompáñenme a Marcos 16. Marcos 16. Y versos 14 al 18. Marcos 16, verso 14 al 18. Vieron que ahí, por lo menos en mi Biblia, el título no inspirado dice Jesús comisiona a los apóstoles. Y vieron que hay varias referencias, que quiere decir que hay pasajes paralelos, que es Mateo 28, Lucas 24, Juan 20. Y dice así: finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y acá viene: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es para todo discípulo de Cristo. Vuelvo a repetir. Verso 15. Y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Dónde vemos nosotros que se cumple esto? En el libro de Hechos. Por poner un ejemplo, hermano, hay un pasaje en el cual Pablo agarra una serpiente venenosa, la serpiente lo pica, todos estaban esperando que se murieran, dice, no se murió. También habla de que hasta la sombra de Pedro, por ejemplo, sanaba enfermos. Entonces, estas señales, el primer siglo fue muy, muy importante en la revelación bíblica, porque se escribió la Escritura y porque realmente se dieron circunstancias sumamente especiales. Como acabamos de decir, ahí había apóstoles, había profetas. Hoy nosotros no consideramos eso. Hoy nosotros consideramos la obra de Dios diferente. A través de su iglesia, predicando su palabra, el Espíritu Santo sin duda obrando a través de su palabra, ¿no? También acompáñenme a 2 Timoteo 4:5. 2 Timoteo 4:5. Entonces, esta obra de evangelista le corresponde a todo cristiano. No es porque vos no tengas el don de evangelista, no tenés que evangelizar. No, es una obra que todos tenemos que hacer, que es encomendada a la iglesia del Señor. Empezamos el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Está? Pablo hablándole a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a las fábulas. Y miren el verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y ahí viene nuestro texto. Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. En conclusión, queridos hermanos, es cierto que Dios ha dotado a hombres para su iglesia con este don de evangelista. Es cierto, como lo era Felipe. Pero también es cierto que es una tarea que todos nosotros debemos desempeñar, como lo mandó el Señor Jesucristo en la gran comisión, y como Pablo le aconsejaba a Timoteo en su segunda carta. ¿Cómo está tu evangelismo? No me contesta, no sé cómo vaya haciendo. Pero decime, este año ya está terminando, ¿a cuánto le compartiste claramente el evangelio? Pensalo. Yo te pregunto, ¿estás haciendo la obra que Dios te encomendó? ¿Estamos, como iglesia, haciendo la obra que Dios nos encomendó? En el lugar que está. Y como dice acá, a tiempo y fuera de tiempo. Yo a veces me pongo realmente nervioso, me ha pasado, no sé ni qué decir. Pero decí algo, decilo. Más vale equivocarte a quedarte con todo eso, ¿no? Y todo, a mí me ha pasado. Que no me animo, le soy sincero. Pero eso nosotros, cada vez que estamos guardando el mensaje, no estamos siendo fieles a Dios, no estamos siendo fieles a su comisión. Nosotros tenemos que compartir el evangelio. Es un mandato directo de Cristo. Y además el poder, vuelvo a repetir, no es que nosotros vayamos a convencer a alguien, nuestra elocuencia. No. Esto no quita que nosotros nos preparemos la Escritura, porque la Escritura es quien va a convencer al otro. El Espíritu Santo, ¿qué usará? Su palabra para convencer del pecado. Entonces tenemos que prepararnos, que no sean palabras nuestras, que sea palabra de Dios lo que nosotros estamos compartiendo. Entonces, es cierto, como le digo, ¿no? Otro punto importante acerca de este don. Claro, yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo contribuye este don a la edificación de la iglesia? ¿No? Porque estamos hablando de madurez, estamos hablando de edificación y estamos hablando de este don de evangelista. Entonces la pregunta era, ¿cómo contribuye este don a la edificación de la iglesia? Bien, yo notaba estos puntos. La iglesia del Señor debe crecer en cantidad y en calidad. Este don apunta a llevar el mensaje de Cristo a los que no han oído, o a los que han oído un mensaje adulterado, porque esa es otra, ¿no? Nosotros tenemos muchas sectas que están predicando supuestamente el mensaje de Cristo, pero es un mensaje adulterado, que en última instancia termina desviando. Siempre lo decimos como el veneno de rata. Tal vez tiene 95% de verdad o 98% de verdad, y esos 5% o ese 2% de mentira muchas veces termina haciendo que la gente se pierda. Entonces, vuelvo a repetir, la iglesia del Señor debe crecer en cantidad y calidad. Este don evangelista apunta a llevar el mensaje de Cristo a los que no han oído, o los que han oído un mensaje adulterado. En última instancia, a los que no han oído el verdadero evangelio de Jesucristo. A veces uno pregunta, ¿vos crees en Cristo? Sí, a veces todo el mundo cree en Dios. En un círculo, no sé, hay 5, 8, dice, no, a ver quién cree en Dios, capaz que levantan 5 la mano. Pero ¿será el verdadero Dios? ¿Será el Cristo de la Escritura? ¿Será el Cristo que salva? ¿O será un Cristo hecho a la imagen o a lo que a ellos les parece? ¿Entienden la diferencia? El único que salva es el Cristo de la Escritura, el que está sustentado, basado en la palabra de Dios, en la verdad. Otra pregunta que me hacían, ¿es un don importante para la edificación de la iglesia? Sin duda que sí, sin duda que sí. Es nuestra... ¿Me perdí? No. Otro punto, miren, esto es muy interesante. El evangelista es el puente entre la iglesia de Cristo y el mundo. El evangelista es quien va a ir a traer los que están allí fuera perdidos, quien va a ir con el mensaje de Dios y va a traerlos para acá. ¿Quién tiene que hacer esa obra? Todos tenemos que hacerlo. Pero sin duda Dios ha dotado de una manera especial a algunos hombres. Pero eso no nos exime de responsabilidad al resto.
Entonces, sin duda que es un don importante. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, delante de Dios, y miren, escuchen esto, que nuestra generación escuche el mensaje de Dios, el Evangelio de Cristo. Nosotros, delante de Dios, somos responsables por nuestra generación. Dios nos va a pedir cuenta por esta generación que nosotros hoy estamos viviendo. Y eso nosotros lo vemos ya desde el Antiguo Testamento, cuando Dios daba el mensaje al profeta. Si el profeta no daba el mensaje, ¿sobre quién recaía la responsabilidad? O la sangre, como dice el Antiguo Testamento, sobre el profeta. Ahora, si el profeta anunciaba, la responsabilidad o la sangre ya caía sobre la propia cabeza del que escuchaba. Lo mismo es hoy. Nosotros tenemos un mensaje que compartir. Si no lo compartís, Dios te va a pedir cuenta a vos. Si vos lo estás compartiendo y el otro no acepta, ya la responsabilidad está en el terreno del otro. Así que, a modo de aplicación, hermano. Así que, hermano, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Debemos anunciar el mensaje. Es la única fuente de vida para esta ciudad, para Yuma, para esta generación que se está perdiendo y remachando muchas veces los jóvenes los fines de semana o viviendo una vida totalmente perdida. ¿Cuál es la única esperanza? Nosotros a veces decimos, oh, qué horrible. ¿Y quién la ha anunciado? ¿Quién le ha anunciado la verdad? Entonces tenemos que tomar un poco de nosotros, o sea, el toro por las guampas, como dice, ¿no? ¿Entienden? Nosotros nos quejamos de que el mundo está como está y nosotros que tenemos la verdad la escondemos. Entonces no tiene sentido. Si nosotros que tenemos la verdad vamos y anunciamos y el mundo se sigue perdiendo, y bueno, pero nosotros estamos libres. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la luz que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje de vida? Es interesante un pasaje que se encuentra en Hechos 5:20. Si quieren, acompáñenme, Hechos 5:20. Acá la situación es que Cristo ya había resucitado, el Espíritu Santo había venido, los apóstoles hablaban con mucho de nuevo la palabra de Dios, y en Jerusalén había realmente una revuelta tremenda, ¿no? Dice que día a día Dios iba añadiendo a su iglesia por la predicación de los apóstoles. Los líderes judíos, religiosos, repetidas veces, apresaron a los apóstoles y decían, no hablen más en ese nombre. Y los castigaron, y es más, como lo compartía Sebastián la vez pasada, terminaron de los 11, de los 12 contando a Pablo, terminaron 11 muertos, o sea, como mártires, ¿no? Entonces, ahí se aparece un ángel del Señor, en verso 19 dice más, cuando estaban dentro de la cárcel los apóstoles, ¿no? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos a los apóstoles, dijo, miren lo que dice el ángel, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida. ¿Saben cuál es las palabras de esta vida? Es Cristo. Es lo que nosotros tenemos que anunciar. Ellos anunciaban a Cristo. Es lo que nosotros tenemos que anunciar. Y es precioso como lo dicen ahí. Ir puesto en pie, anunciar las palabras de esta vida. Hermanos, si obedecemos este mandato, la iglesia sin duda que será edificada. Sin duda que será edificada. Crecerá. Y como dice el libro de Hechos, ya que estamos ahí, acompáñenme al 2:47. 2:47, en ese mismo contexto que yo le acabo de decir, o sea, los apóstoles predicando el Evangelio en Jerusalén. Y si quieren, comenzamos del 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y quién era que añadía? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿De quién es el poder? Es de Dios, es de Cristo, pero nosotros somos quienes tenemos que llevar ese mensaje. El poder está en la misma palabra, el poder está en el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, yo no voy a convencer a nadie, vos no vas a convencer a nadie, pero predicar la palabra, como le decía Pablo a Timoteo. Pablo estaba a punto de morir en esa segunda carta. Y el último mensaje que le deja es: Timoteo, predicar la palabra a tiempo, afuera de tiempo, tratar de corregir, de redarguir, hacelo, sepa más, sepa menos, preparate, pero predicar la palabra, porque es vida la palabra. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿es un don una tarea importante? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Es un don por el cual el Señor edifica su iglesia. Lo vemos de una manera preciosa en el libro de Hechos. Si ustedes leen el libro de Hechos, también algunos le llaman al libro de Hechos Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles. Porque en realidad el que está obrando realmente en ese libro es el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, a través de su palabra. Pero es el Espíritu Santo, y ahí, como acabamos de leer, quien añadía, ¿no? El Señor dice, añadía a la iglesia. Bueno, así que ese es el don de evangelista. Miren, vamos 44 minutos. Si viéramos los 5, nos iríamos, ¿no? Bueno, pero ahora vamos pastores y maestros. Hoy justo no está nuestro pastor. Vamos a hablar de él, ¿no? Que esto justo tocaba, ustedes ven, o sea, yo me dije, preparé esto. Justo no está el pastor y vamos a hablar del pastor. Pero él lo va a ver. Germán, te mando un saludo acá a la distancia. Y bueno, porque el próximo, si volvemos ahí a Efesios capítulo 4, verso 11, ahora vienen esos hombres dones que dicen pastores y maestros. Vamos a estar hablando. Ahora pasemos a los hombres dones que se mencionan al final de este versículo 11, los cuales tienen un papel determinante en el crecimiento y la madurez de la iglesia. Estos hombres dones son los pastores y maestros. Así lo mencionan, ¿no? Pastores y maestros. Y la primera pregunta que surge, y que muchos se la han hecho, y en realidad está dividida el agua, se podría decir, es si acá están hablando de dos hombres dones o un hombre don. O sea, este pasaje, o esa parte ahí al finalizar ese versículo 11, ¿se está refiriendo al pastor solamente, que también es maestro? ¿O se está refiriendo al pastor por un lado y al maestro por otro lado? Es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Porque dicen pastores y maestros. Bien, bueno, la respuesta, gramaticalmente hablando, en el griego, pareciera que habla de una persona que ejerce el rol de pastor y maestro. Yo le digo la verdad, yo no sé griego en detalle, simplemente estuve buscando algunos comentarios, y gramaticalmente hablando, pareciera que está hablando de una persona que es pastor, maestro. ¿Sí? Bien. Entonces, pero comencemos para empezar. No se adelante porque tengo algo más que decir a esto, ¿tá? No me crucifiquen todavía. Vamos despacito por las piedras, si no, nos podemos caer, ¿no? A veces hay temas en la escritura que parecieran, o sea, que vos podés correr ampliamente, ¿no? Sin tropezar. Pero a veces hay temas en la propia escritura que son como un poquito más, que hay que ir con más cuidado, y como el pescado, ¿no? Ir comiéndolo despacito para no tragarte una espina. Entonces, vamos a decir, por un lado, que esto sí lo dice claramente en la escritura, que el rol del pastor necesariamente, a la luz de la escritura, debe tener la capacidad de enseñar. Lo vuelvo a repetir. El rol del pastor necesariamente, a la luz de la escritura, debe tener la capacidad de enseñar. Acompáñenme. Primera Timoteo, capítulo 3. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo está hablando a Timoteo acerca de los requisitos
que debe tener un líder de iglesia, obispo, sobrevedor, pastor, son términos que son sinónimos. Y dice así, 1 Timoteo 3:2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y aquí comienza la lista, ¿no? Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Un requisito es apto para enseñar. Y después sigue, ¿no? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ahí sigue, ¿no? Pero vieron que entre la lista dice apto para enseñar. Acompáñenme ahí cerquita, Tito 1:9, que es como un pasaje paralelo, en el cual también Pablo está hablando a Tito de los requisitos que tienen que ver para líderes de la iglesia. Tito, capítulo 1, verso 9 es donde dice, pero comenzamos desde el 5. Pablo a Tito dice en el verso 5, capítulo 1 de Tito, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Esa era la misión, ¿no? Ancianos en esta ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, y acá arranca de vuelta esa lista, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y acá viene el verso 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vuelvo a repetir el verso 9. Está hablando de los requisitos de un pastor. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ahí, o sea, el contexto dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judíos, ¿no? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias honestas lo que no conviene. Entonces, en base a este pasaje, hay otro pasaje, que no lo vamos a ver, pero si quieren anotarlo, es 2 Timoteo 2:24, que es el mismo concepto, ¿no? Uno de los requisitos del pastor es saber enseñar la palabra de Dios. Y yo anotaba lo siguiente, ¿no? Con estos pasajes podemos afirmar con toda certeza que el pastor tiene que ser necesariamente maestro de la palabra de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Con estos pasajes podemos afirmar con toda certeza que el pastor tiene que ser necesariamente maestro de la palabra de Dios. Ahora, como dice el dicho, como te digo una cosa, te digo otra. ¿Han escuchado ese dicho? ¿Sí? Bien. En este contexto, o sea, volviendo a si es un hombre don o hay más de un don, en este contexto de esta carta de los Efesios, y por la forma gramatical, como que acabamos de decir, que está escrito, el significado parece ser entonces una persona que ejerce los dos roles, pastor y maestro. O sea, el pastor debe saber enseñar. ¿Sí? Es lo que está diciendo este pasaje. Pero también hay que mencionar que, por ejemplo, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 28, se menciona el don de maestro por separado. ¿Sí? El pasaje que nosotros estamos viendo habla del pastor, que tiene que ser maestro también. ¿Sí? Pero sin embargo en Corintios, otro contexto, habla que también hay un don que es solo maestro. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Bueno, lo siguiente. El pastor necesariamente debe saber enseñar la palabra de Dios. Pero puede haber hermanos
que tengan el don de maestro, pero que no sean pastores. Como entiendo hoy en mi caso, ¿no? Yo les estoy enseñando la palabra de Dios, pero no soy pastor. ¿Sí? Soy un maestro, pero no pastor. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces eso de pastor, maestro, si es uno, si son dos? Son las dos cosas. ¿Sí? Porque por un lado, el contexto de Efesios es una persona, que necesariamente el pastor tiene que saber enseñar. Pero tenemos otro contexto que en realidad también está, aparte, ese don de maestro. ¿Quedó claro? Buenísimo. Bien, entonces, en resumen, este pasaje habla de que en la edificación y madurez del cuerpo de Cristo tiene un rol muy importante el pastor maestro, que es lo que estamos viendo nosotros en Efesios, ¿no? Tiene un rol muy importante en la madurez de la iglesia. Y el evangelista en cuanto al crecimiento, o sea, es necesario salir a anunciar para que la iglesia crezca. ¿Sí? Este pasaje entonces menciona esos dos hombres dones: el evangelista, que va a ser el puente que trae, y el pastor maestro, que va a ser quien haga que la congregación vaya madurando. También tenemos que entender, hermanos, y esto es una salvedad muy importante, también tenemos que entender, hermanos, que Dios es quien ha puesto las autoridades, ¿no? Toda autoridad. Y en este caso concreto de la iglesia, el rol de pastor es una autoridad de la iglesia que hay que respetar. Acompáñenme a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Bueno, dice así, Hebreos 13, capítulo 13, verso 17. Lo dice bien explícitamente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, en conclusión de este primer punto y del verso 11, podemos decir, afirmar, o sea, ya haciendo el resumen de todo el verso 11, ¿no? Hoy, en nuestro tiempo, Dios da evangelistas y pastores maestros para edificar su iglesia. Esto hoy es así, hoy es real. Dios da evangelistas y pastores maestros para edificar su iglesia. Ahora pasemos al segundo punto. Ya estamos ahí, lo voy a hacer rápido ¿sí? No es que un punto me llevó 55 y el otro me va a llevar 55 más. No. Ahí. Bueno, punto 2. Es solo el verso 12. Porque este verso se explica solo. Yo le ponía, ¿no? Volviendo a Efesios capítulo 4, verso 12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá nos está diciendo, hablando de un propósito de estos dones, o sea, ¿para qué el evangelista? ¿Para qué el pastor maestro? Dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es lo que dice ese verso, ¿no? Entonces este punto se explica solo. Creo que no debemos profundizar mucho para entenderlo. Lo que aquí se está diciendo es lo que leemos literalmente. El fin o propósito de los hombres dones, evangelistas, pastor y maestro, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Como mencionábamos anteriormente, tenemos al evangelista que será de puente entre este mundo y la iglesia de Cristo. Y tendremos al pastor maestro que enseñará la palabra de Dios e instruirá en el camino de Cristo, en la verdad. Pero también debo mencionar algo. Y miren, esto es importante y nos aplica a todos nosotros, ¿no? Pero también debo mencionar algo. Es tan responsable el evangelista, el pastor maestro, en hacer su trabajo, como también somos responsables cada uno de nosotros
en someternos a su enseñanza, como acabamos de decir. Nosotros no es que tenemos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos una responsabilidad delante de Dios, para con su iglesia, para con el pastor. ¿Sí? Dicho con otras palabras, es tan responsable el pastor de traer la enseñanza de Dios como el que la escucha y la pone en práctica. Vuelvo a repetir. Es tan responsable el pastor de traer la enseñanza de Dios como el que la escucha y la pone en práctica. Así que esto es importante, hermano. Así como el pastor tiene que preparar semana a semana el mensaje de Dios y darlo a la congregación, así también nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de venir a escuchar semana a semana y ponerlo en práctica. En este tiempo, en este momento, es tan responsable el que está acá arriba como el que está escuchando delante de Dios. ¿Por qué? Porque así es como se edifica la iglesia del Señor. ¿Sí? Y acá hay un llamado de atención. Hermanos, nosotros muchas veces nos tomamos muy liviano la responsabilidad delante de Dios de guardar su día y de la responsabilidad que tenemos de juntarnos como su iglesia, adorar su santo nombre y ser testigos de Cristo a este mundo. No olvidemos esta responsabilidad que tenemos delante de Dios, de juntarnos entonces como su pueblo, de escuchar su palabra, adorar su santo nombre. No cambiemos este privilegio, esta responsabilidad por cosas de este mundo. Y el Señor decía, dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Nuestra adoración, nuestro tiempo en el día del Señor se lo debemos a Él. Esto es así, y eso está claro, está muy claro en la Escritura. El Señor dice 7 días, ¿no? 6 días vos lo vas a manejar como vos quieras. Bueno, por decirlo de una manera, tampoco como vos quieras, o sea, como yo te mando, pero hay un día que vos tenés que apartar, santificarlo, usa esa palabra, ¿sí? Para mí. Y ese día es hoy, es el domingo, no es el sábado. ¿Saben por qué no es el sábado? Si lo pongo solo como paréntesis. Ese día siempre, como toda la Escritura, apuntó a Cristo. Ese día era de descanso, de adoración a Dios. ¿Saben cuál es el verdadero descanso del pueblo de Dios a la luz del libro de Hebreos? Es Cristo. Entonces Cristo venció, resucitó un domingo. Por eso nosotros guardamos el domingo y no el sábado. Porque nuestro verdadero descanso es Cristo. Cristo. Así que, hermano, este versículo es una gran responsabilidad para el pastor maestro, pero también es una gran responsabilidad para la iglesia del Señor. Es tan responsable el pastor maestro de enseñar como nosotros de estar presentes y prontos a escuchar el mensaje de Dios, con el fin de prepararnos para la obra del ministerio. Es lo que dice ese versículo. Ya estoy terminando, es la última hoja. Es una responsabilidad que debemos entender delante de Dios. No porque el pastor me dice o el hermano tal me dice. No. Es cuestión de entender. Es un entendimiento de que así es como el Señor edifica su iglesia. ¿Cómo el Señor edifica su iglesia? Juntos, en unidad, creciendo, madurando. No lo tomes como una obligación porque me dijo tal o cual. Tómalo como una responsabilidad, una oportunidad, un cumplimiento de la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestra generación. Ven a adorar al Señor en su día. No te pierdas esta bendición. Vuelvo a repetir. Dad a Dios lo que es de Dios. Es así, hermano. Esto es así. Si queremos que la iglesia del Señor se edifique, nosotros tenemos que estar acá. Porque este tiempo le pertenece a Él. Si no, se lo estamos robando. Perdón la expresión, pero se lo estamos tirando a los cerdos. La perla, lo que es valioso, como lo dijo el Señor mismo, cuando Marta estaba en sus quehaceres, ocupada en sus quehaceres, dice así, y María estaba a los pies del Señor, y Marta le dice, Señor, hay tantas cosas para hacer. Y María ahí, mirá,
a tus pies. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada está. O sea, María ha elegido la buena parte. Y así con nosotros, o sea, el estar hoy acá es ser como María, es elegir la buena parte. No andar en, dar al César lo que es del César. De lunes a sábado, o sea, todos tenemos que trabajar, todos tenemos nuestras responsabilidades frente a esta sociedad. Dios nos manda a ser buenos ciudadanos, a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Pero dad a Dios lo que es de Dios. Este día es del Señor. Hay que dárselo a Él. Es así. O sea, es lo que dice la Escritura. Bien. Otra observación, y la última de este verso 12, es que quien lleva adelante la obra del ministerio, ¿quién les parece que haga? Leamos a ese verso 12. ¿Quién lleva adelante la obra del ministerio? ¿Quién? No tengan miedo. ¿El pastor? No. Al contrario, es los santos. Leamos. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, el pastor es responsable, y el evangelista, de edificar la iglesia, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el pastor perfecciona, pero quien lleva adelante la obra del ministerio es toda la iglesia. Es toda la iglesia. Entonces, otra observación de este verso 12 es que quien lleva la obra del ministerio adelante es toda la iglesia del Señor. Cada uno de sus miembros. No solo el evangelista o el pastor maestro. No. Este es un concepto, primeramente, bíblico, lo acabamos de leer. Pero también hay que mencionar que es un concepto también que los protestantes lo recuperaron de la Escritura. ¿Por qué digo esto? En la iglesia romana, católica romana, yo le llamo romana, se hace una distinción bien marcada entre el clero y los laicos, siendo el clero los que reciben el sacramento del orden, ¿no? Los que son ordenados. Y los laicos, todos los demás fieles, sin órdenes sagradas. Pero en la época de la Reforma, y hoy en día entre nosotros los protestantes, entendemos que cada creyente es sacerdote, solo teniendo un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, como sumo sacerdote. Nosotros no necesitamos de un sacerdote como enseña la religión romana. No, eso no es bíblico. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que está hoy, dice, en ese tabernáculo celestial, intercediendo por nosotros. En este verso 12 se ve claramente que quien lleva adelante la obra de Dios es toda la iglesia. El evangelista es usado por Dios para agregar personas a su iglesia. El pastor maestro es responsable de instruir en la palabra de Dios y de corregir. Pero la obra de Dios es llevada adelante por cada uno de su iglesia. Por vos, por mí. Vuelvo a repetir. La obra de Dios es llevada adelante por cada uno de su iglesia. En cada lugar en donde están. La edificación de la iglesia es una tarea de todos. No es solo del pastor, no es solo del evangelista. Esto es una tarea de todos. Y si nosotros podemos entender esto, la iglesia va a crecer. Va a crecer. Por más que el pastor se entregue al 100%, es necesario que nosotros estemos aplicados a escuchar la palabra, a entender la palabra, a poner en práctica la palabra, a evangelizar. Así es como crece la iglesia, en unidad, en madurez. Así que, hermanos, en conclusión de este punto, cada uno es responsable delante de Dios de estar edificando el cuerpo de Cristo. Cada uno, ¿no? No es una obra solo del evangelista o del pastor maestro, es una obra de toda la iglesia, de cada uno. ¿Sí? Y cortamos acá. Después vamos a seguir con los otros versos. Pero vuelvo a repetir, hermano, es sumamente importante que estemos juntos todos y que estemos madurando. Porque si has creído verdaderamente en Cristo, tenés un don espiritual. Y es necesario que estés acá para ir creciendo y que a ese don vos lo pongas al servicio de tu hermano, al servicio de la iglesia. Y ahí todos vamos a crecer. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Primero que nada, Señor, queremos reconocer nuestros pecados, nuestra pequeñez. Señor, y gracias por habernos mirado, gracias por habernos salvado, gracias por habernos traído aquí hoy, Señor. Pedimos que tú sigas edificando tu iglesia aquí, Señor, que nosotros podamos entender tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Sabemos cómo hablamos, el poder viene de ti, Señor, para cambiar día a día nuestro corazón, para ser más santos delante de ti. Pero también entendemos, como hoy leímos, Señor, que tu palabra es poderosa, que tu Espíritu Santo es todopoderoso y que nosotros debemos hacer esa obra que tú nos has encomendado, Señor. No porque haya poder en nosotros, porque somos débiles, sino porque el poder está en ti, Señor. Y tú ya has vencido, Cristo ha vencido. Así que nos gloriamos, confiamos, Señor, a pesar de nuestra pequeñez, a pesar, Señor, de nuestra suciedad, confiamos en Cristo, Señor, porque sabemos que su sangre es preciosa, es poderosa y lava nuestros pecados, Señor. Y a Él sea toda la gloria. Amén. 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 Gracias, Señor. Bendito sea el Señor por su palabra, la cual nos hace despertar la conciencia y el temor reverente de que somos parte de un mismo cuerpo, del cual Jesús es la cabeza. Amén. Eres parte tú de la iglesia de Jesucristo. Pon en ejercicio esos dones que el Señor te ha dado para alcanzar a otros, para que otros le conozcan y también pertenezcan a este cuerpo precioso que es lavado, limpiado continuamente su pecado de su muerte. El Señor inste a cada uno a hacer lo que le corresponde. El Amén. Señor toque nuestros corazones y nos guíe a hacer su voluntad y no lo que nosotros querramos. El Señor siga obrando en la vida de cada uno y también de aquellos que estarán viendo este. Amén. Amén.